traigo es la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y el discurso del 1 de diciembre. Vamos a iniciar, es un poco, no tanto extenso, pero sí profundo, porque traigo algunas reflexiones que van de la mano de esos dos temas que me parece que es importante tocar en este cierre de año. Y inicio con una frase de Friedrich Engels que decía: una onza de acción vale una tonelada de teoría. ¿Cómo explicar los altos índices de popularidad del presidente López Obrador, más dentro de la crisis sanitaria y económica que el país está viviendo? A esto, ¿qué dijo el pasado 1 de diciembre en el Zócalo capitalino? ¿Qué informó? ¿Qué comunicó? ¿A quién habló? ¿Qué quiso dejar como mensaje ante la opinión pública? Desde esta posición estrictamente informativa, aunque política por la temática que se va a abordar, decir que las respectivas respuestas a esas interrogantes van de la mano. Y es que son dos grandes cuestionamientos, sobre todo el primero que ha llamado la atención dentro de las mesas de análisis político, el gremio académico, la facción opositora y la ciudadanía interesada en los temas políticos, asuntos públicos del país. En esta posición personal, más que plantear posiciones dogmáticas, normativas y partidistas, propondré algunas líneas generales para aproximarnos a lo que se está observando en nuestra joven democracia mexicana. Un fenómeno político con un gran componente social de carácter histórico, esto último hay que subrayarlo, que permite estructurar el qué y por qué de esta situación tan singular en la política nacional. Y diría, dentro de los formatos presidenciales de gobierno en América Latina. Entrando al tema del discurso político que ofreció el pasado 1 de diciembre, después de casi 2 años de no convocar y utilizar el Zócalo capitalino, su principal bastión de lucha política desde la trinchera opositora, decir que si uno revisa con calma la versión estenográfica, tenemos que 3/4 partes del discurso está estructurado en datos, sus datos, los programas gubernamentales de corte social y los distintos proyectos estratégicos de infraestructura, signo distintivo de su gobierno. Sin embargo, comentar que llamó la atención el reconocimiento expreso de los grandes retos que han tenido en materia de seguridad, que no es una cifra favorable para la gestión del gobierno federal, y sí también utilizó el término crisis económica ante sus seguidores electos, pero sobre todo la opinión pública nacional e internacional. También decir que utilizo el término selectos porque hago referencia a su base social, porque si uno aterriza y secciona el mensaje político, si realiza una segmentación de mensajes a su base social, mismos que están recibiendo los apoyos de los programas sociales, como también los que comparten el contenido discursivo de lucha política desde la oposición, atrás a la fecha, de seguridad político que encabezó la figura de López Obrador y que se formalizó en el 2014 como institución política, en ese caso el partido Morena. Lo más sugestivo discursivamente en la intervención del presidente López Obrador es su cierre. ¿Por qué esto? Porque marca una posición definida y contundente dentro de la situación política de coyuntura que está viviendo el país. Primero, se define de izquierda y pide definición a su base social. El combustible de su discurso desde el desafuero del 2005 hasta la elección histórica del 2018. Dimensionar esto implica comprender que la potencia del movimiento político de López Obrador, traducido a Morena, que no son lo mismo, es una acumulación de años de lucha, camino, decepciones y desilusiones hacia lo institucional, lo establecido, que hace tener a un presidente en el mando, más que como gerente de la administración pública, a un dirigente político y social, dándole cabida en su discurso de acción política al movimiento que configuró y les permitió llegar a la silla del Palacio Nacional. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestra intervención semanal: ¿cómo explicar los altos índices de popularidad del presidente López Obrador? Me parece que tenemos algoritmos distintos, desde perspectivas distintas para entender este fenómeno. Primero, a los analistas de café y académicos de escritorio, que a su pluma y teoría decirlo, con mucho respeto, les falta calle.
y cercanía con la base. Para en términos sociológicos, antropológica y etnográficamente hablando, seré técnico en este momento, crear un juicio desde un método participante para dimensionar la voz y el sentir de la población en su promedio. Andrés Manuel López Obrador, hoy en día como presidente de la República, pero antes como un líder opositor excepcional, que uno recuerde, jamás alguien había recorrido el país a como lo hizo este actor de la vida política nacional. Y decirlo, importante destacarlo, necesaria esta acción política dentro del proceso de construcción democrática de nuestro país, que transitó de un régimen autoritario aún en el camino de carácter democrático. En la opinión y la perspectiva de un servidor, atendiendo el concepto la revolución de las conciencias, como bien lo remarcó el presidente López Obrador, estamos percibiendo el efecto del cambio de la cultura política que predominó en su momento en el país, que sostuvo el régimen autoritario con su pasividad y que transitó de manera activa con su participación electoral, aunque también en las distintas plataformas digitales que llevaron al triunfo a este peculiar movimiento político y social en las pasadas elecciones del 18. Una tesis que sostengo, que es que estamos viviendo en promedio, ya que cada región tiene sus particularidades, un cambio en la cultura política. Muestra de esto es que la preferencia por partidos políticos tradicionales pasó a un tercer plano y es la figura política, su trayectoria y credibilidad lo que está llevando a la población a tomar una decisión de preferencia electoral. Pero decirlo a tiempo, una cosa es la simpatía, otra es entregarle el voto en las urnas, la movilización del voto el día de la jornada electoral. Empiezo a cerrar, a concluir. La democracia mexicana y el formato presidencial en la gestión política de hacer gobierno quedarán marcados en los años venideros con este estilo personal de gobernar por parte del presidente López Obrador. Así como está rescatando y renovando los esquemas retóricos del pasado presidencialismo mexicano al hacerlos suyos en esos tiempos hipermodernos, hace que aún la credibilidad social en lo político sea importante y de considerar en positivo por parte de la población mexicana y sus distintos sectores sociales. La gente le está dando aún su voto de confianza y ante esto a las pruebas nos remitimos. Como un último apunte, limitar esta explicación a temas de los programas sociales y sus beneficiarios me parecería insuficiente para situar en sus justas dimensiones a este fenómeno social que está teniendo un impacto en lo político. Y sí, porque lo político determina la política. Y en estos tiempos que estamos viendo, dejarán una huella, un antes como un después para el ejercicio noble de lo que es la política. Andrés Manuel López Obrador representa un malestar social de tiempo atrás, que en la acumulación de los errores del pasado, que aún no han sido olvidados por una buena parte de la población, se configuró esta situación o situaciones en un movimiento con una dirección política organizada hacia el destino manifiesto desde el 2006, la presidencia de la República y sigue asediando al poder. El cambio político ya venía de tiempo. Solo faltaba ese ingrediente importante para dotarle de sazón a lo que era inevitable, la alternancia en el poder público presidencial. Esto desde la perspectiva de un servidor nos llevará a una dimensión distinta del momentum histórico de la democracia mexicana en su formato tradicional. Ante esto, es fundamental y urgente una nueva oposición para dotarle de sentido, más que de orden, a los cambios que se avecinan y la gente con justa razón histórica está demandando renovadas opciones políticas. El país requiere renovar las instituciones, atendiendo los tiempos presentes, para gestionar la crisis que se están viendo dentro de las estructuras sociales y que explica mucho el por qué la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la República. Pero de ahí que preguntamos en este momento, este será para una siguiente intervención de un servidor. Algunas reflexiones de los tiempos históricos del cambio de época que estamos viviendo. Ustedes tendrán el veredicto transitorio y final a estas posiciones, sí, muy determinantes. Soy Carlos Ramón Campos Chávez y este es el comentario de la semana por Poder Informativo en la Grande de Tabasco. Muchas gracias por su atención. Excelente semana para todos ustedes.